Hermanos queridos, volvemos a la epístola a los Filipenses. El apóstol Pablo la escribió desde la cárcel y por eso es tan útil para nosotros ahora en este tiempo de cuarentena, cuando nos sentimos impedidos de salir. Les ruego que abran sus Biblias en el capítulo 1 y voy a leer desde el versículo 12. Dice la palabra: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Oremos. Señor nuestro, danos el espíritu de comprensión, tal como está anunciado en tu Evangelio, tal como fue mencionado por el mismo apóstol Pablo en la epístola a los Efesios. Que nuestros corazones sean alumbrados por tu Espíritu para comprender y para creer tu Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol, al hablarles a los creyentes de Filipos, les está diciendo en el versículo 12 que quiere que sepan las cosas que le han sucedido. Este asunto parece que es fácil de pasarse por alto y no darle importancia, pero es una indicación inicial de gran importancia respecto a la comunicación que debe haber al interior de la iglesia. Es malo que seamos ignorantes de lo que los otros están haciendo. En nuestra iglesia tenemos un departamento de comunicación. Uno pensaría que solamente se trata de algunas cositas sin gran importancia. Yo pienso que son de máxima importancia, porque los esfuerzos se duplican y por tanto se echan a perder cuando uno no sabe lo que está pasando con los demás. Las diferentes denominaciones actúan en forma coordinada cuando tienen un departamento de comunicación al interior, pero también al exterior. También hay organizaciones que permiten la coordinación entre iglesias diferentes. En una ciudad pueden haber iglesias de diferente trasfondo que pueden cooperar en determinadas circunstancias si es que saben qué están haciendo. Sobre todo, al interior de una congregación, debiéramos estar bien enterados de qué es lo que pasa con los unos y con los otros. No para controlarnos precisamente,
sino para tomar los recaudos y no duplicar los esfuerzos, pero también para poder apoyarnos, sobre todo en oración. Esto es lo que les ha dicho a los creyentes de las diferentes ciudades en que se ha encontrado. El apóstol Pablo, al escribirles a los efesios, hace esa recomendación, y a los colosenses, cuanto más a los filipenses. Pero en cada caso, en cada epístola, cuando les avisa lo que está ocurriendo con alguien, como por ejemplo con Timoteo, recomienda a las diferentes iglesias que reciben sus epístolas que atiendan, que cuiden, que respalden a Timoteo, ya que lo he usado como ejemplo. Cuando el apóstol les dice que quiere que sepan lo que ha ocurrido con él y cómo ha devenido todo el asunto de las prisiones del apóstol Pablo, no es solamente para ganar atención a su persona, lo cual no hubiera sido fuera de lugar. Por supuesto, él necesitaba el apoyo de las diferentes iglesias que él mismo había fundado y que había guiado pastoralmente. En este caso es sobre todo porque él tenía plena conciencia de que el evangelio puede correr y conquistar al mundo cuando la iglesia entiende que es un agente del reino de Dios. Dice que las cosas que le han sucedido a él han redundado más bien para el progreso del evangelio. El evangelio progresa cuando corre, cuando es difundido, cuando es presentado en una forma vivencial, además de la forma oral, cuando hay gente que lo predica y cuando hay gente que lo vive. El apóstol Pablo no dice que todo es gracias a él. Lo que dice es que él está en la cabeza, a la punta. Es ese punto de choque con la realidad pagana. Y recuerden, por favor, que la iglesia tiene por función conquistar las puertas del Hades. Cuando en Mateo, capítulo 16, el Señor Jesús dice que la iglesia iba a conquistar, iba a tomar las puertas del Hades, las puertas del Hades no podrían detener el ímpetu de la iglesia. Pero la iglesia no tiene otra arma ofensiva de ataque, de agresión contra las tinieblas que la proclamación del evangelio. Eso es todo, pero es suficiente. Con el evangelio la iglesia tiene la victoria. Y eso es lo que está encargando y resaltando el apóstol. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio en este caso parece no ser exclusivamente el lugar de toda esa masa de ejército que les llamaban los pretorianos. Era el pequeño ejército que resguardaba al César. Muchos de los guardias pretorianos no eran romanos. Los césares no tenían confianza en los nacidos en Roma, porque generalmente era gente muy dada a la política, a las intrigas, no eran de su confianza. Más bien traían de ciudades bárbaras o de los campos, de los extremos del imperio, a aquellos que se estaban romanizando y que por tanto no tenían mayor opinión política y que lo que querían era un cargo seguro, bien pagado y las facilidades que tenía un guardia pretoriano. Por tanto, parece algo más extenso que solamente aquellos pocos que estaban
en el palacio mismo, en el pretorio en general, es decir, en medio de toda esa soldadesca y los oficiales, el testimonio de Pablo se había hecho conocido. Se hablaba ahí de un hombre que, sujeto a prisiones, a cadenas, a maltrato, todavía actuaba de una forma que sorprendía a la gente por su bondad, por su ánimo inquebrantable. Ahora esto redundaba en algo. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El hablar la palabra en determinadas circunstancias puede ser origen de cierto temor. Por supuesto, cuando las condiciones son adversas, cuando la opinión pública no es favorable al Evangelio, el predicarlo puede ser motivo de enemistad, de persecución, de acoso, de pérdida de privilegios por parte de aquel que se anima a testificar de Jesucristo. Sí, eso es de esperar. El Señor ya lo había anunciado. Pero el temor de predicar el Evangelio puede ser vencido por aquellos que son animados en una mutualidad constante. Cuando yo veo que mi hermano predica el Evangelio, a mí se me hace más clara la necesidad que tengo de hacer lo mismo, de predicar también. No estoy hablando de competencia, estoy hablando de ánimo frente a la adversidad que de vez en cuando puede implicar el predicar. Dice en el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Puedo entender todo sin dificultad, pero me cuesta un poco imaginarme qué envidia. ¿Por qué por envidia? Ahora, hay la envidia de los profanos, los de afuera, que por supuesto no les gusta lo que está ocurriendo dentro de la iglesia cuando ésta está creciendo. Pero hay también envidia dentro del ámbito de la iglesia. El libro de los Hechos nos cuenta el caso de Felipe. Felipe era uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, fue a Samaria y ahí desarrolló la primera campaña de evangelización fuera del ámbito judío. Maravilloso, para hacer historia. Y le fue muy bien. Mucha gente fue llamada a los pies de Jesús. Muchos vieron lo que Felipe estaba haciendo, cómo estaba predicando, y una persona afectada por esta predicación, porque en realidad era un mago. El hombre que había tenido confundida a la población y cautiva en su engaño, estaba asombrado por lo que hacía y decía el diácono Felipe, que ahora podemos decir el evangelista Felipe. Este hombre se juntó con Felipe, estaba cerca de él, estaba chocho oyendo lo que Felipe enseñaba y supuestamente creyó. Eso está en cuestión. Hay expertos que piensan que realmente era solo una fe como la que se muestra en Juan capítulo 2 de los judíos que creían, entre comillas, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en el corazón del hombre. Así que podría haber correspondido a una fe similar a esa.
Sin embargo, ahí estaba este hombre, cerca de Felipe, mirándole con atención, oyéndole, aprendiendo mucho. Pero quién sabe. Ocurrió que cuando el apóstol Pedro, respaldando a Felipe, llegó y confirmó lo que Felipe anunciaba, ocurrió un fenómeno adicional. Las personas empezaron a dar muestras extrañas para ellos de la presencia del Espíritu Santo. El mago Simón, como le llama el texto, estaba más asombrado y estaba decidido a tener lo que obviamente no tenía de realidad del poder espiritual. Así que fue a Pedro y le dijo: mira, yo te voy a pagar, pero yo quiero tener lo que tú tienes para poder impartir lo que tú impartes. Quería pagar. El apóstol Pedro claramente se dio cuenta que esto venía de un mal corazón. Así que sancionó al mago diciéndole que él se daba cuenta que estaba en una prisión, en hiel de amargura, que no estaba bien, que había desenfocado todo el asunto por envidia. Por envidia. Algunos predican por envidia. Otros, al contrario, predican con buen ánimo, con buena voluntad. Con buena voluntad quiere decir voluntad de bien, para bien. Quieren lograr aquello que se supone que debe lograr la predicación. La predicación tiene por objetivo tomar el corazón del hombre pecador y llevarlo delante del Dios perdonador. La predicación no es para que el predicador se luzca y seduzca a la gente. La predicación no es para que una doctrina, una iglesia, una secta, una denominación, lo que quieran, sobresalga. La predicación es para glorificar a Jesucristo. Es para que el evangelio sea comunicado, entendido, creído y seguido. Por tanto, predicar de buena voluntad es predicar con el objetivo, la consigna, el propósito claros en la mente. Lo que quiero es que mis oyentes doblen rodillas delante del Señor y den adoración al que merece la adoración. Dice que algunos predicaban por envidia y contienda. No solamente envidia, sino contienda también. En contra de eso está la buena voluntad. ¿Pero qué es contienda? Es por oposición. Cuando alguien quiere oponerse al hombre y usa como pretexto la predicación del evangelio, está mal usando. Pero lo que dice el apóstol, aún así, aunque sea por malos motivos, de todas maneras Dios lleva a cabo su propósito. En el versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. La defensa del evangelio es el llamado que tienen los maestros de demostrar que las razones cristianas son superiores a las razones paganas. De vez en cuando encontramos gente preparada o que cree estar preparada,
y que da buenas razones para rechazar nuestro mensaje. Desde cosas como yo conozco a algunos cristianos que son la misma pata del diablo. Así escuché alguna vez decir, la misma pata del diablo. La iglesia está llena de hipócritas, dicen otros. Así que son acusaciones en contra de la iglesia en lo moral. También algunos dicen el cristianismo es ridículo, es un absurdo, ¿ya? Elogia aquello que debiéramos detestar, la humildad, la mansedumbre. Eso decía Nietzsche. Ningún pueblo civilizado va a progresar si abraza el cristianismo y su absurdo, su doctrina es absurda. Pues nosotros decimos, lo que enseñó el Señor Jesús es superior a cualquier razón humana. Esa es la apologética. En la apologética demostramos que las razones cristianas son superiores a la lógica mundana. Estoy para la defensa, la apologética, del Evangelio, dice él. Y por tanto, los que predican a mi favor o en el mismo sentido que yo predico, lo están haciendo por amor a Cristo. La razón que realmente justifica la predicación del Evangelio es el amor. Dios envió a su Hijo al mundo por amor. Jesús se entregó a sí mismo por amor. El predicador tiene que transmitir el amor de Dios a los que está predicando y a los que está cuidando como ovejas del Señor. Entonces hace una pregunta. ¿Qué? Pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. Y me gozaré aún. Los que blasfemaban en contra del Señor, los que acusaban a los cristianos, los que detestaban el Evangelio y trataban de probar con sus razonamientos que el Evangelio no valía la pena, que era una equivocación, que era una mala interpretación. Todos ellos no se daban cuenta que al fin de cuentas estaban sirviendo a la causa de Cristo, porque estaban trayendo a la mente de las personas los cuestionamientos que de todas maneras servían para que ellos pensaran en Jesús. Qué gran virtud el poder hacer que alguien piense en Jesús, aunque sus razones no sean buenas inicialmente. Si Jesús puede ser expuesto por tiempo determinado ante la mente de alguien, nosotros ya hemos dado un gran paso adelante. Por el contrario, lo que el enemigo quiere es quitar de la mente, de la conciencia, de la memoria, la persona de Jesucristo. Y por eso los impíos siguen impíos y siguen profanos y siguen renuentes a escuchar del Salvador. Es necesario que todos nosotros pongamos atención y que logremos que los otros pongan atención a Jesucristo. En la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo les dice a los corintios: cuando estuve entre ustedes, me propuse no saber otra cosa sino conocer a Cristo o mostrar mi conocimiento de Cristo. Me propuse no hablar de otra cosa que de Cristo y de este crucificado.
¿Por qué les dice eso? Los corintios estaban muy pagados de sí mismos, de su filosofía, eran griegos, eran herederos de los griegos clásicos, de los grandes filósofos, y entonces creían ser superiores, pensar en un nivel superior, tener una verdad más profunda. Todo eso Pablo dice, yo lo conozco y lo tengo por basura. Yo estoy en algo mayor, superior, el conocimiento de Cristo. Y me propuse no saber de otra cosa, porque otra cosa habría sido distracción. Así que aquí está feliz de que los filipenses estaban siendo informados que el conocimiento de Cristo había sido logrado por un camino, el camino correcto, el de la buena voluntad, pero también por el otro camino de aquellos que pensaban hacerle daño al Evangelio, pero solamente estaban concitando la atención de las personas. Dice, mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, va a ocurrir. ¿Por qué? Por vuestra oración. La confianza en la oración del apóstol Pablo es notoria. Miren que no hay una petición de usar de palancas políticas, de ciertas amistades. No hay una búsqueda del uso político de las influencias. Lo que les pide es que oren por él. Lo que está diciendo, sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza. No seré avergonzado. ¿Cuándo somos avergonzados? En términos bíblicos. Cuando hemos propuesto algo y eso no ha ocurrido. El apóstol Pablo está diciendo, yo voy a ser liberado. No está diciendo, ojalá fuera. No está usando el subjuntivo, no está usando el condicional, está diciendo, voy a ser liberado. Ahora, hay dos formas en que podría ser liberado. La una, que me suelten de mis prisiones. La otra, que el Señor me llame consigo. Miren lo que dice. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. La muerte no es temida. La muerte es solamente una puerta abierta a un grado mejor de espiritualidad, de estar con Dios en el Espíritu, esperando la resurrección. Más adelante nos va a hablar más claramente de esto, de la diferencia entre la vida y la muerte, pero también de cómo el tener un concepto sano, el concepto sano de muerte, trae una mejor vida. Nosotros en estos días estamos enfrentando el temor, pánico de la gente en general, por eso es pánico, a la muerte por el COVID-19. La gente está asustada, con razón, claro. Pero no necesitamos estar con miedo. El temor debe ser vencido porque el amor echa fuera el temor, el amor a Jesucristo. Y el amor de Jesucristo nos refuerza para vencer al temor de la muerte. La muerte ya ha sido vencida. Solamente necesita ser destruida al final de los tiempos. Pero Jesucristo ya ha vencido a la muerte.
Por tanto, ha garantizado nuestra victoria sobre la muerte. ¿Puede alguien garantizarte que no te contagiarás y morirás? Si alguien te lo garantiza, está blefeando, está girando un cheque sin fondos. No hay promesa en tal sentido. La promesa es que Dios nos tomará la mano y caminará con nosotros a través del valle de la sombra de muerte. Dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, este no es un tiempo para desmayar, para temer, para desanimarse. Es un tiempo para fortalecerse, para creer, para consolidarse, para predicar, para testificar de Jesucristo, para vencer al enemigo. En Cristo está la victoria. Que el Señor te bendiga.